Bien, muy buenas tardes a todos. La verdad que quisimos hacer esta presentación porque nos parece súper relevante esta nueva norma que vamos a conocer ahora y que en definitiva nos vamos a enfrentar en los próximos años quizás. Y la verdad es que empieza a regir este 1 de agosto. La verdad que hay varias charlas que hemos visto en varias instancias, pero la idea es aportar desde un punto de vista estratégico desde el punto de vista de la empresa, ¿ok? Y la verdad que desde el punto de vista litigante, porque al final del día, más allá de las buenas intenciones que estoy seguro que tiene esta ley y que creo que aborda un tema muy relevante, lo cierto es que la relevancia final que va a tener la vamos a ver en tribunales, ¿ya? Y creo que desde ese punto de vista es importante tener en consideración ciertos aspectos. Entonces, evidentemente esto es principalmente para nuestros clientes, pero decidimos abrir para algunas personas y, para que en definitiva un poco compartir nuestra visión, ¿ok? Entonces, vamos a darle. Bien, a ver, la ley Karin, la ley 21.143, bueno, en homenaje a esta TENS que se quitó la vida lamentablemente por el acoso laboral que sufrió luego de haber declarado como testigo en un procedimiento sumario. La verdad que busca efectivamente busca resguardar a los trabajadores sus derechos en relación con acoso laboral, acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo, que en estricto rigor los dos conceptos anteriores no son tan novedosos. Eso siempre ha sido una tónica de una obligación del empleador, en definitiva, proteger la vida y salud de los trabajadores. Y es particular en relación con este tipo de situaciones, pero incorpora cuestiones novedosas como por ejemplo la violencia en el trabajo. Vamos a ver cuáles son las principales modificaciones que tiene esta ley. En primer lugar, las relaciones laborales deben fundarse no solo en un trato compatible con la dignidad humana, sino que también libre de violencia y con perspectiva de género. Esta es la novedad que plantea esta norma, ¿ok? Perspectiva de género que vamos a tratarla y vamos a ver cuáles son las implicancias realmente y cuál es nuestra opinión al respecto. En segundo lugar, se incorpora el concepto de violencia en el trabajo. Como decía, efectivamente, el acoso laboral, el acoso sexual no es nada novedoso, sino que en definitiva, pero sí es novedoso la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo tiene que ver con la violencia, a ver, el acoso sexual, el acoso laboral tiene que ver con conductas dentro del propio lugar de trabajo o con la gente dentro del trabajo. Lo cierto es que puede darse de manera ascendente, horizontal o descendente, es decir, hacia tu jefe hacia tu subordinado o hacia un par. Y lo cierto es que el concepto de violencia en el trabajo no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con personas externas al lugar de trabajo y que pueden significar un hecho de violencia. Vamos a ver de qué se trata. Y esto es un concepto novedoso. Información semestral de canales que mantiene la empresa para recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo e información de canales de denuncia por eventual delito. Vamos a ver que efectivamente se establece una obligación a el empleador de comunicar semestralmente a todos los trabajadores de, primero, los canales que tiene de denuncia, en definitiva, informar no solo qué significa el acoso sexual, acoso laboral, etcétera, sino que cuáles son los canales que tienen ellos para denunciar. Y no solo eso, sino que en el caso de tener, por ejemplo, la conducta además sea delito o pueda ser delito, pueda ser calificado como delito, venir y otorgarle los canales también, informarle los canales a los trabajadores para poder hacer efectiva esa responsabilidad. Ok, también se modifica el procedimiento de investigación de acoso sexual, agregándose el acoso laboral y violencia en el trabajo, ¿ya? Se modifica el concepto de acoso laboral, eliminando el requisito de reiteración. El acoso laboral, vamos a ver de qué se trata, pero el acoso laboral ya estaba tipificado en nuestra legislación laboral, pero
se establecía que debía ser una conducta reiterada. Hoy día se elimina ese requisito y en definitiva cualquier conducta, siendo una incluso, puede entenderse como acoso laboral. Se establece la exigencia de modificar el reglamento. Vamos a ver cuáles son las modificaciones que hay que incorporar, obligación y los efectos de no hacerlo. La obligación de confeccionar un protocolo de prevención respecto al acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo y procedimiento de investigación y sanción que se someterán a dichas conductas. Eh, y los procedimientos ya iniciados con ley antigua mantienen la ley antigua. Ojo, este factor es importante tenerlo en cuenta. El factor es la denuncia. Ese es el momento en el que determina si es que estamos en la ley antigua o en la ley nueva. Ahora, en cuanto a la modificación del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, la verdad que se trata de establecer a ver, nosotros ya teníamos en la legislación anterior, en la legislación hoy día actual, de hecho, ya teníamos la investigación por acoso sexual. Ahora tenemos que agregar el del acoso laboral y violencia en el trabajo, pero además agregando las medidas de resguardo, ¿ok? Que vamos a ver de qué se tratan las medidas de resguardo. Protocolo de prevención de respecto al acoso sexual y laboral, y considerar en el reglamento, vamos a hablar de esta parte, pero considerar en el propio reglamento la participación de asesoría experta externa al procedimiento, ya el deber de información de la empresa a los trabajadores y estableciendo los canales de denuncia e información. Todo eso tenemos que agregarlo ahora al reglamento de orden, higiene y seguridad. A ver, dijimos que la ley se trata entonces de el acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el trabajo. Entonces, hay que preguntarse qué es esto. Lo primero que hay que saber es de qué se trata. Y la verdad que la ley lo define. El acoso sexual, entendiéndose por tal, el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por medio de quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Por su parte, el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez, ahí está la modificación, o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o oportunidades de empleo. Y en cuanto a la violencia en el trabajo, ejercida por ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras con ocasión de la prestación de los servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Primero, ya, varias cosas que decir acá. En cuanto al acoso sexual y laboral, si se fijan, el acoso sexual dice sí, cualquier requerimiento sexual no consentido, pero dice, hey, pero que amenace, perjudique o su relación, su situación laboral o oportunidades de empleo. De la misma manera, el acoso laboral dice que tenga como resultado, o sea, no solamente es el acto, sino que tenga como resultado para él o los afectados el menoscabo, maltrato o humillación. Es decir, ok, si es que no produce eso, entonces no estaríamos enfrente de un acoso laboral o en el otro caso en el acoso sexual. De hecho, es más, el criterio de la Dirección del Trabajo señala que el acoso laboral sería agresión física o de aquellas que afecten moralmente a la persona de la trabajadora o trabajador, haberse producido una vez o en forma reiterada y ser realizada por cualquier medio y debe ocasionar, señala, maltrato, menoscabo o humillación. ¿Qué significa esto? Cualquier acto, porque entiende la misma Dirección del Trabajo, cualquier acto que cause descrédito en la honra, fama de la persona afectada o acto que implique tratar mal de palabra u obra o que hiera su amor propio en su dignidad. La verdad es que cuando pensamos en un eventual juicio, la verdad es que es bien poco probable que en un juicio se exija al trabajador por una cuestión probatoria, digamos, por una cuestión de si bien tenemos libertad probatoria, la verdad que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, venir y acreditar que en definitiva
hay algún grado de intención o que se amenace o perjudique, la verdad que esta parte siempre se moligera bastante y lo que realmente importa para efectos de acreditar, y sobre todo en los tribunales, en algunos tribunales, como por ejemplo el de Iquique, hay otros distintos, que son bastante, se podría decir, un poco pro trabajador. Eh, eh, lo que pasa es que ese requisito no siempre es tan necesario. Entonces, la verdad es que hay que tener mucha atención no solo con este efecto que en definitiva supuestamente busca la norma, sino que en definitiva también con la práctica, con la acción en particular. ¿Ok? Entonces, otra cosa, pueden ir dejando las consultas en el chat, ya sea para todos o directamente a mí, y vamos a responderlas al final. Hay otras preguntas que ya me han mandado, pero por si acaso, para que lo sepan. Ok, ejemplos de acoso sexual. Ya, a ver, estos no están descritos en la ley, ya, eso tienen que tenerlo claro, pero resulta que la circular 3813 del 7 de junio de 2024 de la Suceso establece una serie de conductas que podrían entenderse como ejemplos de acoso sexual. Si bien es cierto, como digo, en la ley no está establecido, la verdad que para efectos de los tribunales sí se toma muy en cuenta lo que dice la suceso o la inspección del trabajo respecto de estos temas, entonces es relevante tenerlo en consideración. Ejemplo entonces de acoso sexual. Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos o participar en acoso o coerción sexualizada a través de plataformas digitales, sin el consentimiento del destinatario. Es decir, no necesito estar al lado, basta con mandar un mensaje, un correo electrónico, imágenes, etcétera, explícitas. Y eso se va a entender como acoso sexual, o podría entenderse. Ofrecer recompensa o beneficio a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negativa. Efectivamente, eso es como lo más obvio que nosotros esperamos de una conducta de acoso sexual, que se entienda eso. Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenaza, manipulación u otros medios. Aquí hay que tener en consideración dos cosas. Primero, efectivamente, que parece evidente para todos que esta es una conducta efectivamente lesiva, una conducta de acoso sexual, pero hay que tener en consideración una cosa y que vamos a tratar en un momento más, pero que esto, por ejemplo, presionar a alguien para que realice una actividad sexual se parece mucho a, a violación, ¿ok? A intentar tener alguna relación sexual de manera en contra de la voluntad de una persona. Entonces, y asimismo, el contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado. Ojo, esto también podría ser un delito de abuso sexual. Es decir, si es que yo veo una conducta, y en este caso nosotros como empleadores tenemos la obligación no solo de iniciar la investigación, vamos a ver cuáles son las obligaciones reales y objetivamente, pero sino que también darle al trabajador toda la orientación para efectos de que él pueda iniciar una denuncia por eventuales delitos, ¿ya? Ahora, respecto de este tema en particular, ojo, una cosa es que nosotros le digamos una cosa es que nosotros le digamos a las personas, mira, sabes que al trabajador, efectivamente, que tú puedes haber sido, esto puede ser delito, y otra cosa es nosotros venir y establecer, oye, esto es una violación o esto es un abuso sexual. Ojo, porque nosotros también tenemos que ver, y de esto se trata esta charla al final del día. Si bien es cierto que la obligación del empleador es orientarlo, hay que tener cuidado, sobre todo en una etapa incipiente como es la denuncia, de nosotros venir y imputar un delito a un trabajador. Más allá del resultado que pueda tener la investigación posteriormente y que nosotros debamos y podamos y debamos incluso tomar medidas, si es que saliera en definitiva que efectivamente de la investigación efectivamente ocurrieron los hechos como se denuncian, eso no quiere decir que la opinión que tengamos en ese momento, sobre todo personas que no son letradas, que son legos, digamos, que no están en el mundo del derecho, sea verdad. Porque bien podría significar eso una eventual querella por injuria o por calumnia. Y no solo eso, sino que una vulneración de derechos fundamentales hacia el trabajador que ha sido denunciado eh, en relación con la vulneración a su derecho a la honra. Entonces, al final del día, si bien es cierto que tenemos que tener mucho ojo, y yo creo que lo primero que hay que hacer una vez que recibimos una denuncia es proteger a la víctima y tratar de
que sea ser lo más sensible posible ante esta situación, no caer y no olvidar que la otra persona también es trabajador y tú tienes responsabilidad también respecto de él, ¿ok? Entonces, en ese punto, ojo con calificar a priori una conducta, sobre todo si no se es abogado, y siendo abogado aún, no lo hagan. En general, y el último ejemplo, en general cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido. La verdad que eso no es un ejemplo, es definitivamente dejan la situación abierta para cualquier otra conducta que pueda significar alguna conducta de carácter sexual. En el caso del acoso laboral, la misma circular señala como ejemplos de acoso laboral jugar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. La pregunta es, ¿qué es ofensivo? ¿Ya? Y ahí está el tema. Entonces, ¿qué nosotros entendemos por qué sea ofensivo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que sea ofensivo? ¿Tiene que sentirse ofendido? ¿Tiene que ser una palabra que nosotros conozcamos todos como ofensivo? Entonces, la verdad que este tipo de cosas, eh, dan mucha amplitud para la interpretación. Entonces, y lo que hace peligroso para efectos de ir a un tribunal. Aislamiento, cortar o restringir un contacto de una persona con otras, privándola de redes de apoyo social, ser aislado, apartado, excluido, rechazado, ignorado, menospreciado, ya sea por orden de su jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo. Ojo, ojo, porque muchas veces pasa que por algún problema determinado lo sacan del grupo de WhatsApp típico que tenemos, de, no sé, el grupo de trabajo en particular, y lo sacamos. Entonces, creo que es importante tener ojo con eso, porque podemos incurrir en una conducta de esta naturaleza. El uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de una persona. Usar el lenguaje despectivo o insultarte para menospreciar o degradar a alguien. Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia profesional o valor de una persona. ¿Ok? Se podrá entender acoso laboral. Obligar a un trabajador a permanecer sin tareas que realizar u obligar a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional con el objeto de denigrarlo o menospreciar. Aquí hay un tema. A ver, primero, ya, hablamos del uso del ius variandi, digamos. El artículo 12 del Código del Trabajo, el empleador en el uso de su facultad administrativa, entonces puede efectivamente venir y destinar a otra labor de la que originalmente había sido contratado, a otra labor el trabajador. Pero aquí uno dice, mira, ¿sabes qué? Obligar a un trabajador a permanecer sin tareas, ya, ok, eso ya era un cumplimiento de obligaciones que le ponen el contrato, la verdad que no es tan novedoso. Y por otro lado, realizar o obligar a realizar tareas que nada tiene que ver con su perfil profesional, ya, y miren lo que dice, con el objetivo de denigrarlo o menospreciar. La verdad es que no me imagino cómo en un tribunal se va a acreditar ese objetivo. Él tenía la intención. Pero vamos a otro lado. Nosotros nos hemos visto muchas veces en estas tutelas de derechos fundamentales por indemnidad, es decir, yo te despido porque tú me denunciaste ante la inspección del trabajo. Yo te despido porque tú me denunciaste a la inspección del trabajo. Lo cierto es que es difícil si tú bien puedes establecer una relación de temporalidad, no tienes cómo acreditar lo que estaba pensando el empleador. Sin embargo, existen condenas de esto y muchas. ¿Por qué? Porque hay ciertos indicios. Es decir, no necesariamente vamos a requerir, porque claro, nos dejaría tranquilo, si yo no tengo el objetivo de denigrarlo, estamos bien. No, porque no necesariamente van a tener que acreditarlo, van a estar con indicios, ¿ya? Y eso es la experiencia que uno está teniendo. Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente, efectivamente eso ya es más evidente, digamos. Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico, redes sociales o mensaje de texto, ya habíamos dicho que esto no necesariamente tiene que ser presencial. Hacer comentarios despreciativos de otros referidos a cualquier característica personal, como género, etnia, origen social, vestimenta o características corporales. Aquí surge la pregunta, hacer comentarios despreciativos. ¿Qué pasa si una persona que se autopercibe de una manera, yo lo trato de otra manera? La verdad es que atendía la naturaleza de la ley y de la forma en que surgió, parece ser que podríamos estar frente
a un acto de acoso laboral. Ya hay que tenerlo en consideración. Y vamos de nuevo, en general, cualquier agresión o hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique la situación laboral o situación de empleo. En definitiva, de nuevo, nos encontramos con un poco un bolsillo payaso, que en definitiva cualquier conducta puede quedar, en definitiva, incluida dentro de esta situación. ¿Ok? Por último, en cuanto a los ejemplos de violencia en el trabajo, gritos, amenazas, uso de garabatos o palabras ofensivas, golpes, amarreos, puñetazos, patadas o bofetadas, eso parece ser más o menos evidente. Conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas, daños materiales o entorno laboral utilizados por la persona de los trabajadores, y robo o asaltos en el lugar de trabajo. A ver, cuidado, aquí recordemos que todas estas cosas parecen así como, la verdad que no es muy novedoso. Sí, es que sí es novedoso, ¿por qué? Porque acordémonos que esto está hablando de los ejemplos de violencia en el trabajo, es decir, de personas ajenas a tu trabajo, ¿ok? En este caso, ojo, en este caso se habla de clientes, proveedores, usuarios, pero no es taxativo, o sea, puede ser cualquier persona. Hay ejemplos, por ejemplo, que llega una persona a un restaurante, a un hotel, no sé, y se pone a pelear con la persona del dependiente y lo golpea. Bueno, estaríamos ante un ejemplo de violencia. Y el problema ahí está en que cómo nosotros prevemos esta situación, cómo nosotros afrontamos esta situación y qué hacemos, qué medidas tomamos posteriores. Vamos a verlo. Bien, entonces, si no lo resumimos, los principales cambios para las empresas es la obligación de prevención, capacitar al 100% de las personas. Y ojo aquí, hay que tener en consideración que no es la misma capacitación para todo el mundo. Tenemos que entender que cuando tú eres jefatura, tú eres representante del empleador, tienes una representación, por lo tanto, tienes que tener tienes cierto grado de responsabilidad, por lo tanto, la obligación, perdón, la capacitación respecto de tuya como de una persona que en definitiva no tiene responsabilidades, no tiene gente a su cargo, va a ser distinta. Homologa el acoso laboral al sexual desde el punto de vista de la investigación. Se crea la figura de la violencia en el trabajo en concordancia con el convenio 190 de la OIT y incluye, por supuesto, la perspectiva de género. ¿Pero qué es la perspectiva de género? Ay, se me quedó pegado acá este error. Bueno, la perspectiva de género permite considerar en la gestión preventiva la existencia de un impacto del género en las oportunidades, roles o interacciones sociales de las personas, considerando las relaciones de poder asimétricas de la sociedad. Entendamos que parece ser que el legislador entiende que existe una asimetría como de origen, entre una asimetría de origen entre los géneros, digamos. Y si bien es cierto que nosotros podemos estar en desacuerdo con aquello, lo cierto es que es algo con lo que vamos a tener que lidiar. ¿Ok? Ahora, la verdad, ¿en qué se traduce esto? La verdad es que, dada la naturaleza de la ley, dada la forma en que se tramitó, incluso teniendo en consideración que fue aprobada por unanimidad, y todo lo que uno ve de lo que sostiene tanto la suceso como la dirección del trabajo, uno entendería que podría ser buena idea entender la perspectiva de género como un principio rector para efectos de los protocolos, investigaciones, capacitaciones, gestión preventiva, medidas inmediatas, incluso las sanciones. Hemos visto en tribunales penales incluso que se ha tenido en consideración para efectos de las sanciones la perspectiva de género, ¿ok? En definitiva, teniendo una diferencia de trato, ¿ok? Y creo que es una cuestión que vamos a tener que considerar. En definitiva, los casos se asuman con diferente realidad en el hecho de que haya sido el victimario o la víctima, hombre o mujer, los canales de denuncia, las medidas inmediatas que no perjudiquen a la víctima, por ejemplo, el teletrabajo. Hay un tema porque, claro, una vez recibida la denuncia, vamos a ver que la primera obligación que tiene el empleador es acoger la denuncia y después tomar unas medidas para separar en definitiva a la víctima del supuesto victimario. La pregunta es, ya por ejemplo, vengo y digo, ¿sabes qué? Ok, yo no tengo más espacio, tengo una sola oficina, no sé, teletrabajo. Teletrabajo y por lo tanto los separo. Lo cierto es que, ¿qué pasa si la trabajadora no quiere? Ella quiere ir a su trabajo. Entonces, todas esas cosas vamos a tener que considerarlas porque, ojo,
no se supone necesariamente, no se supone que necesariamente tenga que esas medidas estar aceptadas por el trabajador, ser consentidas. Pero la verdad es que, ojo, de nuevo, si es que tomamos una medida de protección de la medida inmediata y resulta que esta medida eh, vulnera o se siente vulnerada a la víctima con esta medida en particular, también efectivamente se nos va a originar un problema gravísimo. Y una recomendación que escuché, que en definitiva también podría tener que ver, es loable, la verdad, es que el comité o las personas que tienen que ver con las denuncias, los que van a recibir las denuncias, existan mujeres también. Bien, en cuanto a esto, la verdad que veamos, están preparadas las empresas, la verdad que en política de prevención y gestión de acoso laboral y sexual y programas de capacitación acoso laboral y sexual, la verdad que habrá que verlo. La, la ley La ley tiene dos focos, la prevención y la investigación. La prevención, primero, el deber de resguardo, eso nada nuevo. La verdad que nosotros, artículo 184 del Código del Trabajo, la empresa siempre ha tenido la obligación, o no sé siempre, pero hace mucho tiempo, tiene la obligación de proteger la vida y la salud física y psíquica de los trabajadores. Es un deber casi objetivo, ¿ya? Una responsabilidad casi objetiva que tiene casi respecto em, que en todo caso, pero en este caso también la ley encomienda al empleador pesquisar los riesgos en acoso sexual, acoso laboral y violencia en el mundo del trabajo, tomar medidas de resguardo de acuerdo a cada empresa, ¿ya? Esto, la verdad que tanto la Suceso como los organismos de administración, los organismos administradores, la Mutual y la H, están sacando instructivos, están sacando modelos de protocolo que se pueden, pero la verdad que hay que adaptarlos a cada realidad de la empresa para que en definitiva sea viable, ¿ya? El deber de información y capacitación, medidas de resguardo y privacidad en la honra de los involucrados, en tanto el denunciante como el denunciado, eso es súper importante. Identificar y evaluar la comunicación y comunicar la información, ¿ya? Y la investigación. Ya, para efectos de las obligaciones de la empresa, que es lo que realmente nos lleva acá, nos trae acá, que es lo que realmente nos importa para efectos de dar cumplimiento a la normativa, vamos a dividirla entre antes, durante y después, ¿ok? Ya, antes. Primero, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo con perspectiva de género. Esto en relación con la empresa en particular, con las especiales características y naturalezas de la empresa y de los servicios que presta. ¿Ya? Dos, las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, con objetivos medibles para controlar la eficacia de dichas medidas y velar por su mejoramiento y corrección continua. Esa es otra obligación. También tener medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que deban adoptarse con inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras de la propia empresa. Las medidas para prevenir acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo conforme a la naturaleza de los servicios prestados, medidas de resguardo de la privacidad de la honra, ojo, tanto de la denunciante o el denunciante como del denunciado, y asimismo deberá contener mecanismos de prevención, formación y educación para resguardar la debida actuación de los trabajadores independiente del resultado de los procedimientos. Ojo aquí. ¿Qué pasa si, ok, hay una denuncia, nosotros tomamos la denuncia, vamos, separamos a los trabajadores, hacemos toda la investigación, tenemos un plazo, vamos a verlo, hacemos toda la investigación con todo lo que ello conlleva y resulta que la persona sale, por decirlo de alguna manera, absuelta, no se acredita en definitiva la conducta. ¿Qué pasa después con el equipo de trabajo? ¿Qué pasa con la relación que va a haber, en definitiva, entre el agresor, supuesto agresor, o con el supuesto agredido? La verdad, y teniendo en consideración todo lo que ya hemos visto, que es una cantidad de conductas bastante alta, la verdad es que no es de extrañar
que efectivamente no pueda ser, no sea despedido necesariamente, por lo tanto vuelva al ambiente laboral. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, a eso se refiere esta norma. Incorporación de medidas frente a denuncias inconsistentes. ¿Qué pasa? Y esta es una obligación también. ¿Qué pasa si esa denuncia se fue realizada maliciosamente, solamente para afectarlo, que no era verdad? ¿Qué hacemos? A eso se refiere. Mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la debida actuación de los trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Y esto es independiente de que haya tenido o no participación dentro del proceso. ¿Ok? Durante. ¿Cuáles son las... Ok, en este caso estamos hablando de cuando recibimos la denuncia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Ahí tenemos obligaciones y opciones. Primero las obligaciones. Tenemos obligaciones inmediatas. Recibida la denuncia por parte del afectado, el empleador debe tomar la denuncia, ¿ya? Antes debía ser una denuncia por escrito. Hoy día, por lo tanto, muchas veces el empleador no, por escrito, y ahí me la mandan. Al final, eso evidentemente incidía en la posibilidad de que esta persona de la que se veía afectada viera y lo hiciera. Hoy día ya no, si es que viene a hacerla verbalmente, tiene que tomarla igual y de esto levantar un acta. Ahora la pregunta es, y esa acta obviamente debe ser firmada, ¿qué pasa si no la firma? La verdad, lo que tiene que hacer el empleador, a mi parecer, es seguir la investigación de todas maneras porque esto no lo exime de las obligaciones que tiene el empleador. ¿Ok? Bien, y tomar inmediatamente medidas de resguardo, ¿ya? La ley habla de algunas medidas de resguardo como la separación, el cambio de jornada, etcétera, pero la verdad es que estas medidas de resguardo van a tener que adaptarse a cada empresa y ver qué posibilidades tienen de poder realizarse y de manera tal de no afectar tanto o no afectar la operación de la empresa, ¿ya? Ojo, insisto, no requieren consentimiento del trabajador, pero efectivamente podrían significar algún tipo de vulneración, digamos, por la tangente y en definitiva podría, una vulneración accesoria y en definitiva nos podría traer problemas igual. Eh, Ojo, también hay que tomar las medidas. La inspección del trabajo va a fiscalizar el desarrollo de la investigación con todas las medidas que nosotros estamos implementando, pero a mí no me parece que exija que exista posibilidad de la inspección del trabajo de calificar cuáles son las medidas, ¿ya? Sino que tiene que implementar medidas. Esa es la obligación. Y después de eso, después de ya recibimos la denuncia, lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida y recibir la denuncia. ¿Qué hacemos? Tenemos la posibilidad de derivar a la inspección del trabajo para que investigue en el plazo de 3 días o realizar la investigación nosotros mismos. Esto tiene que ser por escrito, ambas partes deben ser oídas, este tema de debido proceso, y medidas contra las represalias. Hay que tomar medidas contra las represalias, tanto de la víctima como de algún testigo que no pueda ser objeto de represalia por participar en este procedimiento. Ahora, ¿cuál es el tema? Acá, yo creo que es el tema central de esta charla, así que ojalá que estén despiertos, pero la verdad es que la parte más importante yo creo que está acá. Si tú derivas la investigación a la inspección del trabajo, esta en un plazo máximo de 2 días, te señala la ley que eh, solicitará la adopción de medidas, de una o más medidas, ¿ok? Ya, dice, la adopción de una o más medidas, es decir, va a ser la inspección del trabajo la que determine cuáles medidas. Entonces ahí te quita a ti la posibilidad de venir y organizarte de manera tal de no afectar tu operación. Eso es uno. Esas obligaciones, la ley dice que deberá. Entonces, no es voluntario o no es que tú vengas y digas, no, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar esta otra. La inspección te va a decir cuáles son las medidas que tiene que tomar y tú las tomas. Ahora, hay otro tema más. Si la inspección del trabajo, y la ley lo establece tal cual, si la inspección del trabajo, una vez tomado conocimiento de esto y entiende que existen dentro de lo que se le denuncia,
entienden que existen hechos que podrían ser vulneratorios de derechos fundamentales, dice, la ley deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 486. ¿Y seis? ¿Y qué dice el 486? Dice que deberá denunciar los hechos al tribunal competente y acompañar dicha denuncia al informe de fiscalización correspondiente. Es decir, derechamente, al derivar tú la investigación a la inspección del trabajo, lo que parece más o menos razonable, te conviertes de investigador, pasas de ser investigador a investigado, pero tal cual. ¿Por qué? Porque recordemos que independiente de las responsabilidades personales que puede tener el, el agresor o la persona denunciada, lo cierto es que la responsabilidad va a recaer siempre en el empleador, salvo obviamente la responsabilidad penal. Pero a quién van a demandar en definitiva es al empleador. Por lo tanto, a mí no me parece muy buen negocio, esta es la opinión nuestra, venir y derivar hacia la inspección del trabajo. Pero, y por esto y aquí en esta parte es muy irrelevante, para que porque el trabajador tiene la opción de ir a la inspección del trabajo o ir a la empresa. Para que para que el trabajador en definitiva vaya al empleador a hacer la denuncia o la trabajadora, es importante fortalecer, mantener y, y dar a conocer los canales y la comunicación de los temas con los trabajadores y que los trabajadores puedan tener la seguridad que la empresa va a adoptar todas las medidas necesarias para tomar los resguardos y no sientan la necesidad de ir a la inspección del trabajo. Porque evidentemente, si pasa que estas investigaciones no quedan en nada o no se pesca a los trabajadores en definitiva, evidentemente los trabajadores no van a querer ir a la empresa después cuando sean testigos o pase algo, sino que van a ir directamente a la inspección del trabajo, lo cual evidentemente nos pone en un riesgo a mi modo de ver. Para la otra alternativa, entonces dijimos que es realizar la investigación, ¿ya? En este caso tiene que designar personas idóneas, ¿ok? Como personas idóneas, ya, como personas idóneas, la ley dice que debe ser preferentemente personas que tengan algún grado de formación en perspectiva de género, acoso o derechos fundamentales. ¿Puede el empleador externalizar la investigación a un tercero a la organización? Ya, el dictamen, si bien la ley no lo establece así, el dictamen de la suceso, perdón, de la inspección del trabajo sí lo trata, porque hay varios temas acá. A ver, nosotros tenemos el deber de confidencialidad, deber de resguardar la honra de las personas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo sacamos de la esfera de protección de esta información de la misma empresa? Lo cierto es que lo que dice la inspección del trabajo es que nada obsta a tener una asistencia externa, como por ejemplo sería un estudio jurídico, por ejemplo, que tenga una asistencia. ¿Por qué? Porque efectivamente, a ver, recordemos que estas medidas no son para no son para las empresas grandes o para las que tengan más de aquí para arriba los trabajadores, es para todos. Entonces, es difícil pensar que empresas pequeñas tengan a personal necesariamente capacitado en perspectiva de género, acoso o derechos fundamentales. Por lo tanto, en ese sentido, parece razonable poder contar con asistencia letrada. Ahora, sobre todo teniendo en consideración que las conclusiones de la investigación, ¿ya? Van a ser revisadas por la inspección del trabajo. La empresa tiene entonces, recibe la denuncia, tiene 3 días para adoptar 2 días para adoptar las medidas, las medidas inmediatas, y después de eso tiene 30 días para la investigación. Después de eso, el resultado de la investigación tiene que comunicarla a la inspección del trabajo, quien, si a los 30 días después de ser comunicada no se pronuncia, se entiende el silencio administrativo positivo, que en definitiva es, perdón, que están entrando gente. Eh, que significa que el silencio administrativo positivo es que lo entiende por aceptado, ¿ok? Ahora, la ley no dice nada, por ejemplo, acerca de los medios de prueba, por lo tanto, la verdad que en materia laboral en general existe libertad probatoria, yo entendería que es de la misma manera. Ojo aquí, ¿ya? Y por eso también yo entiendo que es muy importante, me parece que es muy importante que estas investigaciones las lleve la empresa.
porque resulta que al final del día, si tú vas a, si, imaginémonos que el resultado de la investigación es un hecho de carácter grave que te lleva a tener que despedir a la persona denunciada. Lo cierto es que tú vas a necesitar elementos probatorios para acreditar que está bien despedido. Entonces, si es que nosotros tenemos esa situación, tenemos que hacernos de esa prueba. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la investigación. Hoy día es muy usual que los demandantes, los abogados demandantes, los abogados de los trabajadores te pidan efectivamente como el cuaderno de la investigación que se tuvo para efectos de despedir. Entonces, sobre todo en este tipo de situaciones donde estamos obligados a llevar a la investigación, va a ser necesario. Entonces, pero hay que tener en consideración que cuáles son los medios de prueba, los medios de prueba legales, porque los otros no vas a poder hacerlos valer, ojo, los obtenidos de manera legal. No, es que me metí al computador, me metí al, al WhatsApp, me metí, no sé, al correo electrónico. Entonces, eso después al final del día no vas a poder hacerlo, no vas a poder ocuparlo en un momento del juicio. La forma de convicción, ¿cómo llegan a esa conclusión? También no está, eso no está regulado, por lo tanto, también hay cierta libertad ahí. Grado de participación de los involucrados tampoco está regulado. ¿Qué pasa si se retracta? ¿Qué pasa si la persona que denunció se retracta? Tampoco está tratado. Entonces, podríamos entender, por ejemplo, como los casos de la acción penal privada, que si te retractas, ahí queda todo. La verdad que para mi gusto no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el protocolo, en definitiva, dado a conocer, o sea, en definitiva, incluido en la ley Karim, nos lleva a que efectivamente tú requieres la denuncia de la persona, lo cierto es que hay otros deberes también que tienen que ver con el 184, con el deber de cuidado que debe tener el empleador con todos los trabajadores. ¿Y qué pasa? Si es que la persona se retracta, podría ser porque tiene miedo, porque encuentra que ya no, esto no sirve para nada. Entonces, en definitiva, desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista de incluso valórico, a mí me parece que lo que tenemos que hacer, y por lo demás la ley no lo dice así, no dice que, mira, si se retracta ustedes se dejan hasta ahí la investigación. Lo cierto es que es opinión de nuestro estudio que debe seguir la investigación de todas maneras, independiente que si la persona se retracta probablemente no dé elementos probatorios y podría resultar absuelto, pero lo cierto es que debe continuarse, ¿ya? Esa es la opinión nuestra. El procedimiento debe estar regido por el principio de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Recordemos eso. Ya, sí, lo dije. Bien, eso en cuanto a la investigación. ¿Qué pasa después? Bueno, ahí después vamos a tener las medidas correctivas dirigidas, por ejemplo, a la no reiteración y prevención y vulneración y prevención de vulneraciones posteriores. Esto, sobre todo, teniendo en consideración también los actos de violencia en el trabajo, sancionar medidas contra el agresor en el caso de resultar con resultado positivo. Ojo aquí, eh, las sanciones son amonestación verbal, amonestación escrita, multa hasta el 25% de la remuneración o el despido por el despido sancionatorio, que en definitiva está en el 160 número 1 del Código del Trabajo, ¿ya? El despido disciplinario. Ese despido, como digo, para eso va a necesitar pruebas. Adoptar los mecanismos de prevención y mecanismos de mitigación de los efectos con el grupo de trabajo. Recordemos que lo más probable es que sigamos con el mismo grupo de trabajo si es que no se llega al despido disciplinario. Bien, la verdad es que además de eso, vamos a tener que tener en consideración varias cosas. La verdad que, ¿qué pasa? Bueno, nosotros también como empresa debemos efectivamente tener implementados los canales de denuncia, los protocolos de contingencia, pero no solo para la denuncia misma, sino que qué pasa con las secuelas de la investigación.
¿Qué pasa si no quedan satisfechos con los resultados? Porque alguien no va a quedar satisfecho con los resultados, eso es evidente. ¿Quién y cómo se toman las medidas de resguardo? ¿Ya? Las medidas de resguardo que tienen que estar establecidas en el reglamento interno y en el protocolo en el protocolo para enfrentar el acoso sexual y laboral. ¿Qué hacer post cierre del proceso con los involucrados y el equipo? ¿Hacemos seguimiento a la conducta? ¿Quién administra la información? ¿Qué hacemos con la información que se recopiló? Eh, ¿Qué pasa con la reincorporación de la persona que ha sido, digamos, qué pasa si que nosotros debemos, al recibir la denuncia, separamos a los trabajadores, el denunciado lo apartamos, el denunciado, claro, lo apartamos y sale absuelto, tiene que volver a trabajar? ¿Qué pasa con los efectos de eso? ¿Qué pasa con la estigmatización? ¿Qué pasa con cómo se siente esa persona? La verdad que vamos a tener que tener harto cuidado con ese tipo de cosas y vamos a tener que ver caso a caso cómo tratarlo. Y efectivamente va a haber que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se trata la información? Cuidando los derechos de los involucrados, los derechos a la honra del trabajador y el derecho a la privacidad de ambos. O sea, perdón, del denunciado y el derecho a la privacidad de ambos, del denunciado y del denunciante. Bien, todo esto nos lleva, en definitiva, porque al final del día ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, las obligaciones concretas es elaborar y poner en conocimiento e implementar el protocolo de prevención de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Eso hay que hacerlo. Incorporar el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, así como el procedimiento de investigación y sanción en el reglamento de orden, higiene y seguridad. Si no existe la obligación de contar con ese reglamento, la entidad empleadora deberá ponerlo en conocimiento de las personas trabajadoras al momento de la suscripción del contrato de trabajo. Informar a las personas trabajadoras de los canales de denuncia ante incumplimientos por prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, como de instancias estatales para denunciar cualquier incumplimiento de la normativa laboral y para acceder a prestaciones de seguridad social. Recordemos el tema de los delitos. Eventualmente, si es que ustedes consideran que la conducta de la cual fue víctima, la conducta que está siendo denunciada podría revestir características de delito, ustedes tienen la obligación de señalárselo a la persona denunciante, más no calificar el delito, el tipo penal, ¿ya? Dado que esto podría significar en definitiva un delito de injuria o calumnia, o una vulneración a la honra, o la verdad que recordemos que el trabajador denunciado también sigue siendo trabajador y tenemos responsabilidad frente a él. ¿Ok? Y proporcionar a la persona afectada la atención psicológica temprana a través de los organismos administradores de la ley 16744, la H, Mutual, etc. Ahora, este tema de considerar factores de riesgo psicosocial. La verdad que esto no está en la ley, sino que está en la circular de la suceso y la verdad que me pareció súper relevante relevarlo acá. Valga la redundancia. Señala que dentro de estas políticas y de estas cosas que tenemos que hacer, hay que considerar factores de riesgo psicosocial, como por ejemplo el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado. Pongan atención por favor en las palabras. Entonces, los factores de riesgo psicosocial como el escaso reconocimiento del esfuerzo realizado, la justicia organizacional, la vulnerabilidad y otros factores similares, cuando son mal gestionados, pueden ser indicio o la causa de posteriores conductas de acoso y violencia en el trabajo. Es decir, según la suceso, algunas conductas, algunas situaciones podrían, si bien es cierto, no ser la propia vulneración, el propio acto de acoso, podrían ser la causa de este acoso. Ahora, ¿a qué conducta se refiere? Por ejemplo, comportamientos incívicos, que se trata de, por favor, atención a la palabra, comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares del respeto mutuo. Generar situaciones de hostilidad o violencia necesarias de erradicar en los espacios de trabajo, usar un tono de, en definitiva lo que se recomienda es usar un tono de voz apropiado y carente de agresividad
cuando se habla de evitar gestos físicos no verbales hostiles y discriminatorios, propendiendo una actuación amable en el entorno laboral. ¿Cuál es el tema? La verdad que me parece que son bastante conductas que están bien fuera del alcance del empleador de poder evitarlas. ¿Ya? Se me ocurren gritos, se me ocurre tratar con un garabato a alguien, no despectivamente, pero sí, lo que dice, sin la necesidad, sin la intención de dañar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo evitamos eso? La verdad es que es bien difícil evitarlo, pero sí incluir este tipo de cosas en las medidas de prevención. ¿Ok? Y en cuanto al sexismo, señala que cualquier tipo de expresión, un acto, una palabra, una imagen, un gesto, basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género. Ojo, comentarios denigrantes para mujeres o diversidades basados en dicha condición, humor y chistes sexistas o discriminatorios hacia la mujer o diversidades, comentarios sobre fenómenos fisiológicos de una mujer o diversidades, y darle a una mujer, por ejemplo, darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema, lo denominado en literatura psicológica como mansplaining. La verdad que todas estas conductas, la suceso ha entendido que podrían en definitiva propiciar en definitiva los actos de acoso sexual o laboral. Por lo tanto, si bien es cierto que a mí me parece que es bien difícil desde el punto de vista, y nadie está obligado a lo imposible, pero es bien difícil desde el punto de vista del empleador poder evitar estas situaciones, sí podemos incluirla en todas las políticas y tratar de educar a los trabajadores para que conductas que de repente eran aceptadas o entendidas como normales, hoy día ya no. Bien, acá nos encontramos con un diagrama de flujo de la ley Karin. La verdad, esto lo copiamos un poco de otro, pero lo adaptamos. Y entendamos que este es el flujo que va a tener una denuncia, ¿ok? Bien, recordemos que el afectado o la denuncia, perdón, el afectado o afectada tiene la posibilidad de ir a la inspección de trabajo o del empleador. En el caso de ir a la inspección de trabajo, la recepción de la denuncia puede ser verbal o presencial, o perdón, virtual o presencial. Se notifica las medidas de resguardo a la empresa, ya una o varias, las que diga la inspección del trabajo, de acuerdo a la seguridad, a la gravedad, eh, y tiene la posibilidad de destinar a la atención psicológica temprana. ¿Ya? Esto, 30 días de investigación, evaluación preliminar de la denuncia, elementos mínimos que según el reglamento del Ministerio del Trabajo, bueno, van a calificar, a buscar calificar la existencia de relación laboral vigente, que no esté judicializada, efectivamente, porque que no hayan recursos de protección, etcétera, porque ahí tendría que inhibirse la inspección del trabajo, análisis de antecedentes, entrevistas, etcétera, investigación por parte de la Fiscalía y definitiva las conclusiones, ¿ok? Después de eso, revisión e informe por parte del empleador, 30 días. Ya, si no hay pronunciamiento dentro del plazo, se entienden validadas las conclusiones de la investigación. Y puede activar la tutela de derechos fundamentales, como lo habíamos dicho en el principio. Bien, en cuanto al empleador, recepción de la denuncia, verbal o escrita. En el caso de ser verbal, levantamos un acta, no importa que no la firme, continuamos igual. Medidas de resguardo, uno o varias, también de acuerdo a la gravedad y la situación que tengamos. Deber de informar a la inspección del trabajo en el plazo de 3 días, sin perjuicio de que no lo destinemos para que ellos lo investiguen. Remisión de investigación a la inspección del trabajo luego bueno, en el caso que queramos eso, la remitimos. En cuanto a los 30 días de investigación, también diligencias mínimas, análisis de la denuncia, denuncia incompleta o inconsistente. Bueno, habrá que ver, la ley no lo establece, por lo tanto, habrá que ver cómo complementarla y, en definitiva, cumplir con nuestra labor. Cómo la complemente el denunciante, no complementarla a la empresa, por supuesto. Investigación, objeto, planificación, metodología. La verdad que todo esto tiene que estar en el reglamento de orden, higiene y seguridad, el procedimiento que vamos a tener para la investigación. Informe, emitir posteriormente a la investigación, con todos los medios de prueba, emitir un informe de la investigación, las medidas de resguardo, las entrevistas, la relación de los hechos, declaraciones y alegatos.
eh, y notificación a la inspección del trabajo. Luego de la inspección del trabajo, luego de hacer el análisis, va a modificar, o sea, perdón, a notificar la resolución y también nosotros, la empresa tiene que notificar a los intereses, notifica a la inspección del trabajo, a la denunciante o al denunciante y al denunciado. La inspección del trabajo, después de su dictamen, también al denunciado, al denunciante y a la empresa. Tiene que notificar, ¿ok? Y posteriormente tenemos la posibilidad de que haya una impugnación judicial, recurso de protección 30 días, tutela de derechos fundamentales 60 días. Bueno, y ahí tenemos la posibilidad de que esto desencadene en un despido, que también tiene la posibilidad de demandar. Y eventualmente una denuncia penal, recordemos que podrían ser revestir caracteres de delito y en ese caso tenemos el plazo de prescripción, dependiendo del delito que se trate. En el caso de subcontratistas, y empresas de servicios transitorios. Si la denuncia involucra a personas trabajadores de la misma empresa, contratista o subcontratista o de servicios transitorios, vamos a tener que ver si la denuncia por la empresa principal debe informar, remitir la denuncia a la subcontratista. La investigación, empresa contratista y subcontratista, esto no nos libera a nosotros como empresa mandante, ponte tú, para realizar nuestra investigación, aplicar medidas correctivas y sancionatorias, tanto la contratista como la subcontratista o empresa de servicios transitorios. Si la denuncia involucra a personas trabajadoras de distintas empresas, ya sea la empresa principal o contratista, lo mismo, la empresa afectada podrá denunciar ante la empresa principal o usuaria, ante su empleador o ante la inspección del trabajo. También, investigación la lleva la empresa principal, usuaria o la de inspección del trabajo. Y las medidas también, empresa contratista, subcontratista y empresa de servicio transitorio. Bien, la verdad que dentro de este contexto hay varias preguntas que llegaron. Hay varias que vamos a tratar acá, independiente de las que puedan ustedes hacer después. Pero, bien, tenemos unas preguntas que originalmente ya nos habían hecho. ¿Qué pasa si la denuncia es anónima? Porque la ley establece que la denuncia tiene que ser por parte del afectado o afectada, pero ¿qué pasa si es anónima? La verdad que en estricto rigor no deberíamos dar origen al procedimiento de la ley Carin, porque el procedimiento de la ley Carin tiene establecido, con toda la exigencia, ¿no? Que tiene establecido la denuncia del afectado. Pero la verdad, como dije anteriormente, en virtud del 184 del Código del Trabajo, me parece que debemos, como empresa, tomar la denuncia, hacer la investigación, independiente que no podamos quizás tener algún despido, pero sí tomar las medidas para que en el evento de que existan situaciones como esa, no, eh, no nos no nos tome por sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si efectivamente no la hacen, pero nosotros tomamos conocimiento, no la hace una persona personalmente, sino que simplemente lo hace una denuncia anónima? Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos conocimiento y después pasa algo más y y se acredita en definitiva que nosotros teníamos conocimiento? La verdad que infringimos las normas de resguardo. ¿Qué pasa si un tercero es el que denuncia y no la víctima? Lo mismo, ¿ya? ¿Se puede despedir directo o siempre hay que investigar? A mí me parece que, la verdad que no me parece que esté tan resuelto, pero a mí me parece que en el evento de constituir hechos incluidos en esta ley, tenemos que definitivamente investigar, no despedir directamente. Por lo tanto, ¿por qué? Porque también es un derecho del trabajador denunciado. Por lo tanto, independiente de la gravedad que nosotros entendamos que existe, a mí me parece que tenemos que investigar siempre. Medidas de resguardo requieren consentimiento del trabajador, dijimos que no, pero no necesariamente, pero la verdad es que sí es necesario tener en consideración que las medidas de resguardo no pueden vulnerar a los trabajadores, mucho menos a la víctima. O sea, revictimizarla no podría. Eh, los que llevarán la investigación deben estar certificados. A ver, en estricto rigor, no certificados, pero la verdad lo que dice la ley es que deben, dice preferentemente personas que tengan formación. El tema de la certificación tiene que ver con un tema probatorio. ¿Qué pasa si, en definitiva, vuelvo y digo, nosotros hablamos pensando en los juicios, ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer ponte tú, un despido?
en virtud de una calificación jurídica. Si nosotros venimos y decimos que hay un acoso laboral, acoso sexual, en definitiva es porque nosotros entendemos que la conducta está enmarcada en lo que dispone la ley como tal, ¿ok? Entonces, evidentemente vamos a tener que acreditar que la persona que dio esa opinión, que dio esa calificación, que es el investigador, tiene que tener algún grado de formación, así lo establece la ley. Entonces, es un tema de acreditación del hecho mismo. ¿Qué pasa si al levantar el acta el denunciado no quiere firmar? Pues ya lo dijimos, continuamos igual. ¿Desde cuándo debo modificar el reglamento? Desde el 1 de agosto tiene que estar modificado. ¿Desde cuándo debo tener el protocolo? Lo mismo, 1 de agosto. Ahí cumplimos. Nosotros hoy día no estamos obligados. Acuérdense que la ley no entró en vigencia, entra el 1 de agosto. Por lo tanto, en ese momento tenemos que tener, eh, dar cumplimiento. Eh, ¿Desde cuándo debo capacitar a la gente? Lo mismo. Ahora desde agosto, ¿debo capacitar al 100%? Sí, a todo el personal. ¿Qué pasa si no actualizo el reglamento interno? Bueno, aparte de que podemos efectivamente incurrir en multa, la verdad es que hay otro tema más grave, yo creo. Y es que no vamos a poder llevar nosotros la investigación, sino que innecesariamente vamos a tener que derivarle a la inspección del trabajo con las consecuencias que ello conlleva. Por lo tanto, el llamado es precisamente a tener todos estos protocolos, a tener todo este reglamento, a tener las personas calificadas y establecidas para poder no tener este problema. ¿Ya? Ahora, bien, consultas. A ver, me dice acá, ¿qué ocurre cuando un trabajador del mandante incurre en alguna de las conductas reñidas con la ley contra un trabajador de la empresa o contratista? Lo mismo, ya lo tratamos. En definitiva, a ver, a mí me parece que ambas empresas tienen que hacer su propia investigación. Si tú lo piensas, eh, si bien es cierto, a ver, para la empresa empleadora de ese trabajador, podríamos estar hablando ante un hecho de violencia en el trabajo. Y, eh, y por lo tanto, bueno, ya lo tratamos de todas maneras, pero tanto la empresa mandante como la subcontratista deberían investigar. Eh, ya, otra pregunta que me mandaron también, ¿quién califica o quién investiga? Bien, ¿quién califica el hecho para poder determinar en definitiva las consecuencias de esta investigación? Va a ser el que investiga, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el hecho que se denuncia no ocurre en el contrato, o sea, perdón, en el lugar de trabajo, en el tiempo de trabajo, sino que afuera? Vamos a ver, porque resulta que si es que es una actividad, no es en el trabajo, no es realizando su trabajo, pero una actividad de la empresa, efectivamente tendríamos algún grado, podríamos tener algún grado de responsabilidad. En el caso de ser, ponte tú, se encuentran en la disco, o sea, por supuesto que no, ¿ya? ¿Qué pasa si le entrego mi teléfono a un cliente y el cliente, o sea, le entrega el teléfono al cliente y el cliente es quien en una actividad ajena a la empresa, independiente de la voluntad que tenga la persona, ajena a la empresa, sí, ajena a la actividad, ¿qué pasa si en ese caso se produce el acoso? La verdad es que a mí me parece que si es que estamos fuera del alcance, fuera del marco del trabajo, no tendríamos responsabilidad necesariamente, pero habría que ver, es un caso bien laboratorio, entonces habría que ver. El llamado es a, en definitiva, dentro de los protocolos, establecer, por ejemplo, no darle el teléfono personal a los clientes, no tener encuentros fuera del horario laboral, etcétera. ¿Es para todo nivel de empresa? Sí. La ley no distingue, por lo tanto nosotros tampoco podemos distinguir. Eh, ¿Y qué pasa si el investigador es el denunciado? Nosotros tenemos que establecer en el reglamento interno quiénes van a ser los que van a investigar, ¿ya? ¿Qué pasa si no se establece quién es si es que el investigado, o sea, en este caso el denunciado, fuera el investigador? Evidentemente no va a ir a esa persona a denunciar al propio investigador, ni él podrá investigarse. Por lo tanto, a mí me parece que hay que tener una alternativa
la empresa tiene que disponer de alguien que pueda investigar el hecho y que revista de las mismas características, revista la misma posibilidad de poder hacerlo. Ahora, ahí también, qué bueno tener alguien externo que no esté inmiscuido en definitiva en la dinámica diaria de la empresa. ¿Qué pasa en el transporte? Hechos en el transporte, la verdad es que en los hechos en el transporte va a depender, para mi gusto, si es que el transporte es transporte público o es proporcionado por la empresa. Si es proporcionado por la empresa, yo creo que estaríamos dentro de este marco. Ya, ¿qué más? ¿Compartir la presentación? Sí, sin problema. Ahí después, por lo misma, por los mismos medios que solicitaron la, la invitación, piden la presentación y se la montan. No hay problema. La comisión que investigará se conformará de manera paritaria con cantidad igual de representantes del empleador como de los trabajadores o no se especifica. No, no se especifica. No se especifica. Y la verdad que entendamos que no es el comité paritario, no funciona de la misma manera. De hecho la ley lo que habla es del investigador. Entonces, no necesariamente. Ahora, a mi parecer, no debería ser una persona solamente. Mm, ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa frente a un hecho de violencia laboral en caso de que un cliente es el que realiza el maltrato hacia el trabajador? A ver, la verdad que hay dos cosas que conversan acá. A ver, ¿qué pasa? Te vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa si un cliente lesiona al trabajador? En estricto rigor es un accidente del trabajo. Entonces, podríamos tener responsabilidad. Ahora, en este caso, se lleva esto no solo al accidente, a las lesiones, sino que al acoso. Por lo tanto, efectivamente, podríamos tener algún grado de responsabilidad. La pregunta del millón es, ya, ok, ¿y qué hago contra él? No lo puedo despedir, sino un trabajador, es un cliente. Efectivamente, no tienen la posibilidad de hacerlo, pero sí tienen la posibilidad de tomar todas las medidas, no sé, de mandarlo, no sé. Por otro lado, tener letreros, vemos en los hospitales que no maltraten a los funcionarios de salud, etcétera. Entonces, en definitiva, hay medidas que se pueden adoptar de prevención. Ahora, insisto en este punto, nadie está obligado a lo imposible, pero así como se previenen ciertas cosas como por ejemplo lesiones, etcétera, como un accidente, también se pueden prevenir y de eso se trata esta norma, actos como de acoso o de violencia en el trabajo. Buenas tardes. A ver, una vez realizada la investigación interna, se deben ofrecer los resultados de la misma a través del correo carta certificada a la víctima del acusado o como procedimiento. No, no lo establece la ley, pero sí hay que comunicarlo y la verdad que vas a tener que tener como acreditar esa comunicación. Por lo tanto, lo importante, varias cosas. Primero, comunicarlo no solo a ellos, sino que a la Inspección del Trabajo también, una vez evacuado el informe. Acuérdese que tenemos 30 días, no tiene para qué ser los mismos 30 días, puede ser antes, ¿ya? Pero una vez tenido el informe hay que comunicarlo. Y vamos a tener que tener cómo acreditarlo. ¿Ok? Entonces es importante, ya sea por carta certificada, correo electrónico, no lo establece la ley. Eh, ¿Qué ocurre con un denunciante? Perdón, ¿qué ocurre si con un denunciante si se comprueba que la denuncia es viciada? O sea, que es falsa, digamos. A ver, la verdad es que no lo dice la ley, sino que lo que dice es que la empresa tiene que adoptar las medidas para este tipo de denuncias, ¿ok? Entonces, no le dice, la ley no dice, mira, ¿sabes qué? En este caso va a ser despedido. No, pero sí que la empresa tiene que adoptar las medidas necesarias. Esas medidas van a tener que estar incluidas tanto en el protocolo como en el reglamento de orden de higiene y seguridad. A mi gusto, a mi modo de ver, independiente de que, ojo, independiente de la responsabilidad que le pueda caber, como por ejemplo por un delito de injuria o calumnia, dependiendo de lo que diga que el otro hizo. Pero lo cierto es que lo importante es tener en consideración que si fuera tan grave, claro, efectivamente podría incluso incurrir en algún incumplimiento. Ojo, ojo, sí, como necesario como para poder despedir incluso, pero ¿cuál es el tema? Hay un tema ahí. Resulta que, ojo, porque las sanciones de esto van a estar en el reglamento de orden, higiene y seguridad y hay norma expresa de que no se puede despedir
a personas por incumplimiento al reglamento de orden, higiene y seguridad. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, ¿vale? Entonces, pero yo creo que eso va a ser súper de laboratorio, entonces vamos a tener que ver caso a caso. ¿Ya? Lo bueno que usted es cliente, así que ahí lo revisamos. ¿Existen instancias revisoras de la investigación? Sí, por la inspección del trabajo. Efectivamente, ellos revisan la investigación que se lleva a cabo. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Llevamos 1 hora 15, yo creo que estamos súper súper bien en la hora, no nos extendimos tanto. Pensé que podía ser más. Ya, bien, si no hay... a ver, sí, existe norma expresa. No se puede despedir por incumplimiento al reglamento de orden, higiene y seguridad. Se tiene que despedir por incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. ¿Ya? Hay una persona accediendo todo el rato, la misma persona. Ya. Si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención. Así que eso. Gracias, ya no queremos más, mejor terminar con la empresa. Sí, la verdad que dura la norma, pero bueno, hay maneras de poder afrontar esto. Lo importante, y ese es el llamado, es a prevenir y a prepararse. Si nosotros esperamos a después de que termine todo esto, cuando llegue la demanda, efectivamente vamos a tener problemas. Lo importante, por eso que es importante venir y adoptar la investigación nosotros, tener un sistema serio, un sistema claro y un sistema que le dé garantía a los trabajadores para efectos de poder eh, no tener que llegar a esa instancia y poder afrontar de mejor manera una eventual demanda. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias y estamos hablando. Cualquier duda, ahí están los datos para poder hacerla. Y sí, por el mismo medio que le mandé la invitación, que le mandaron la invitación, les vamos a enviar la presentación, no hay problema. ¿Puedo yo como dueño, última pregunta, ¿puedo yo como dueño denunciar a un trabajador? Sí, puede ser ascendente o descendente el acoso, exactamente igual, da lo mismo. Listo, que esté muy bien. Chao, chao.